¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline. Miren, y en el día de hoy les traigo este modelito de aretes. Miren qué lindo con esta basecita. Espero que les guste. Anímate a tejerlos. Están muy lindos, muy fácil. Puedes tejerlo del color de tu preferencia. Vamos con los materiales y luego el paso a paso. Entonces, miren, vamos a necesitar este hilo. Siempre utilizo de algodón, pero ustedes pueden utilizar el que tengan a la mano. Miren, este es número 8, bien fino. Este es más grueso. Para aguja recomendada número 2 milímetros. También vamos a utilizar, hablando de agujeta 2 milímetros y agujeta 0.75 para nuestro hilo fino. Pegamento, tijera, pinza para la base del arete. Vamos a utilizar este arito, colgante diseño garfio y dos aritos. Nuestro endurecedor, el que yo preparo, que está en la lista de reproducción. ¿Cómo lo preparo? Entonces vamos a comenzar tejiendo la base primero con nuestro hilo más grueso, nuestra agujeta 2 milímetros, un anillo mágico, seis medios puntos, llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a apretar voy a jalar para que achicar el hueco. Y voy a cerrar con punto deslizado. Entonces voy a subir con una cadeneta y aquí en cada medio punto voy a hacer 2 medios puntos, lo que significa que voy a hacer aumentos. Entonces en la primera vuelta son 6 medios puntos. En la segunda vuelta, como voy a hacer aumento, tiene que haber 12. Entonces llevo 2 aquí, 2 medios puntos más. El siguiente. Entonces voy a seguir tejiendo y vuelvo ahora. Entonces acuérdense que aquí hay una cadeneta solo para subir. Voy a cerrar con punto deslizado. Aprieto y miren. Subo con una cadeneta, entonces aquí voy a hacer un medio punto. En la siguiente voy a hacer un aumento, o sea, 2 medios puntos.
En la siguiente, un medio punto. En la siguiente, aumento. Lo que quiere decir que voy a aumentar un medio punto sí y un medio punto no. Entonces en total tiene que haber 18. Cuando subí no aumenté. Entonces el final aquí tiene que quedarme el aumento. Porque es uno sí y uno no. Entonces siempre acuérdense de contar los medios puntos. Porque no importa el tiempo que tú tengas. A veces se puede uno equivocar y dañar el trabajo. Seguimos. Voy a cerrar con punto deslizado. Entonces, esto es muy fácil. Ustedes vieron que aumenté cada un medio punto. Entonces ahora voy a aumentar cada 2 medios puntos. Y esa es la secuencia. 2 medios puntos. Entonces ahora aumenta. Y acuérdense de ir contando. Entonces 6, 12, 18. Entonces aquí tiene que haber 24. Entonces cierro con punto deslizado. Miren cómo queda bien redondito. Entonces ya esta es mi última vuelta, la que voy a tejer ahora. Entonces ahora voy a hacer aumentos cada 3 medios puntos. 1, 2, 3 y ahora aumento. Entonces repito lo mismo. 3 medios puntos. 1, 2, 3 y ahora aumento. Entonces así voy a seguir ya mi última vuelta. Esta es la última y volvemos ahora. Punto deslizado. Aquí hay 5 vueltas. Miren. Si ustedes quieren el aro más grande, van aumentando los espacios. Por ejemplo, aquí comenzamos con cada 1 aumento. Aquí cada 2. Entonces aquí cada 3 y después cada 4 aumento, cada 5. Y así ustedes pueden hacer un círculo del tamaño que ustedes quieran. Entonces ahora voy a pasar esto para acá atrás. Así. Miren, esto es para que quede la terminación de esta manera. Hacia atrás. Entonces, el nudito no puede quedarse. Tenía que cortar más corto, pero está bien. Terminamos ahí. Entonces, miren, con una aguja, si me olvidó decirle,
voy a introducir por estas uniones porque si cojo la agujeta y hilo, entonces voy a esconder miren cómo queda, ahí escondo y lo mismo voy a hacer con este del centro. ¿Ya? Entonces voy a poner un platito aquí para cuando haga la florecita ponerla a secar ahí. Entonces ahora voy a hacer mi florecita con mi aguja 0.75. Entonces vamos a ver anillo mágico, espero se pueda ver, hazme ver. Lo voy a tejer con este uno para que se pueda ver porque este hilo es muy clarito. Voy a tejerlo con este. Para que se aprecie. Entonces ahora sí. Creo que así quiero hacer mejor. Anillo mágico busco. Y aquí tengo mi primer nudito. Voy a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 porque son 5 pétalos. Si quieren 6 pétalos pueden hacer 6 medios puntos. Entonces cierro aquí con este hilo corto. Entonces en el primer medio punto cierro con punto deslizado. Entonces voy a hacer otro punto deslizado aquí. Ahora voy a tejer 2 cadenetas, una lazada aquí, miren, en el mismo punto. Voy a hacer 2 puntos altos. Entonces ahora 2 cadenetas y en el mismo punto voy a hacer punto deslizado. Entonces ahora miren, este fue en ese medio punto, ahora voy al siguiente medio punto con punto deslizado, así, y ahora voy a repetir lo mismo, 2 cadenetas, 2 puntos altos con una lazada, ahora
2 cadenetas y voy al mismo punto y así aprieto. Miren, llevo 2. Miren, voy al siguiente medio punto con punto deslizado y hago lo mismo, 2 cadenetas, dos puntos altos, todo en el mismo espacio aquí del medio punto, deslizado, punto deslizado, y ahora voy al siguiente, aquí miren. Entonces sigo tejiendo y vengo ahora. Entonces voy a volver aquí para unirlo, para que no quede así, sino que se vea un con todo. Donde comencé hago punto deslizado, aprieto y el nudo lo hago ahora. Entonces ya aquí corto. El nudo queda arriba. Entonces no se preocupen. Me paso la agujeta y voy a buscarlo para hacer el nudo. Aquí está. Entonces este es el hilo del centro. Lo aprieto y miren qué lindo. Entonces hago mi nudito, otro nudito, y como no voy a necesitar esto, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar. Y miren qué lindo. Entonces ahora corto. Ya tengo mis 2 nuditos. Voy a dejarlo así porque esto se va a tapar. Y ahora esto es una flor que va en camino. Ya lo tengo listo. Está todavía pegado. Ya la endurecí pero vamos a endurecer aquí con ustedes para que ustedes vean. Entonces con mi dedo deslizar un poco. Entonces ahora vamos a pegar con cualquier pegamento que ustedes tengan. Vamos a pegar un poquito aquí en el centro.
y vamos a pegar donde hicimos las uniones para disimular cualquier imperfección. Aquí. Vamos a darle la oportunidad de que se seque, vamos a darle el tiempo de que seque y que pegue bien. Bueno, aquí está nuestro pañaretes. Me enfoca bien, mire qué belleza. Espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy. Si es así, dejando un lindo comentario. Comparte este tutorial para que pueda llegar a más personas y así mi canal siga creciendo. De esta manera me apoyas. Así que, sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.